Bueno, le contamos un poquito a la gente. Federico es profesor de patrimonio, también es investigador, historiador, hace muchas charlas y comparte siempre estos conocimientos históricos. Y bueno, acá con los chicos queríamos que nos cuentes un poquito, como para partir desde el principio, cómo era esta zona, sobre todo nosotros cuando dependíamos de la villa de Luján. Bueno, no, a ver, campo, mucho Claro. más, no. Campo y atravesados por el Camino Real, sobre todo, ¿no? Que es Sí. la vía de comunicación más importante que tenía en aquel entonces esta parte todavía no era, ni siquiera éramos virreinato del Río de la Plata, dependíamos del Perú, Bien. porque la oficialización del Camino Real que pasa por la zona de Rodríguez, Luján y bueno, llega hasta el Alto Perú, se oficializa recién en 1663. Es decir, ¿qué significa esto de oficializarse? El camino estaba, Sí. e incluso se calcula que es un camino muy antiguo, que es un camino muy, muy viejo, que lo abren los pueblos indígenas, que comunicaba lo que eran las minas de Potosí con el Río de la Plata, ¿no? Bien. Pero en 1663 lo que hace la corona española es oficializarlo como camino del rey, es decir, como el camino oficial. Los demás son todos caminos subalternos y que te daba la posibilidad, sobre todo en un camino real, de ir poniendo postas a lo largo del trayecto y sobre todo cobrar impuestos. Claro. Eso es lo que más le interesa a la corona española. Claro. Y a la altura de Rodríguez se forma una especie de pontazgo también, pero lo más importante de la zona estaba en Luján porque cruzabas el río. Claro. Entonces ahí al cruzar un curso de agua vos tenías la posibilidad, si eras el estanciero dueño del lugar, de compartir ese alquiler de cruzar, ese pago, como un peaje, ¿no? Como el tema de los caminos en aquel entonces era muy difícil, ¿no? Porque existían varios caminos alternativos también, que somos una zona de contrabando, una parte colonial, ¿no? Había varias colectoras. había unas cuantas. E incluso el Camino Real es muy difícil precisar también el oficial, ¿no? Que estábamos hablando, por dónde pasaba, porque al ser zona de llanura, en época de tormenta podés abrir una huella más allá, más acá. Posiblemente lo más cercano o el último camino real que se tiene noción es la Ruta 7, la vieja Ruta 7, ¿no? Para tener una idea, pero hay en algunas partes el camino ha venido de otra manera. La calle Mastellones que tienen ustedes por ahí, también la gente la pone como una de las sendas del Camino Real. Sí. Es decir, son varias por ahí las posibilidades pero más o menos para tener una idea fija, hay que hacerse la idea que es la 7 vieja que va al costado de la vía, la Rivadavia, ¿no? Como Claro. en todo lo que es el conurbano. O sea que la zona de llanura nuestra es bastante difícil precisar ese es el lugar. Claro. En las zonas de montaña es distinto, por ejemplo lo que es Salta, Jujuy, Córdoba, sabemos que el camino real es el posta porque son laderas de montaña, es el único lugar por donde pasar, ¿no? Claro. Entonces eso sí es lo único. Pero bueno, en la zona nuestra, ya para no quedarnos solamente con lo que era el camino real, hay que hacerse la idea que somos campo, somos llanura, somos un lugar bastante alejado de las decisiones que pasaba para 1662, porque las decisiones más importantes pasaban por Lima, Perú, por Asunción del Paraguay, y recién Buenos Aires venía a ser un poco también la gran ciudad o la gran metrópoli de aquel entonces. Buenos Aires después lentamente va a tener un auge bastante importante, sobre todo por la zona de contrabando, ¿no? Claro. Acá el tema es, cuando digo contrabando, imaginémonos todo lo que tiene que ver para poder subsistir, porque había que vivir en esta zona del Río de la Plata, que estabas alejado de la ciudad de Lima, que era la capital, de Córdoba, que por ahí era la ciudad más importante en cuestión de llegar, y Buenos Aires, que Buenos Aires sobrevive de esa manera, de una manera lastimosa, porque los esclavos africanos era la moneda corriente son personas, ¿no? Claro. O sea que el principal flujo de contrabando es la esclavitud. Claro. Que se entraba por el Río de la Plata, se denunciaban averías en los barcos que no existían, entonces los cabildantes al mismo tiempo son los principales contrabandistas. Entonces vos decías, se te rompe un barco y vos tenés que, como Estado,
ayudarle al capitán a arreglar el barco, y el capitán te tiene que dejar algo de la mercancía que trae, generalmente eran esclavos. Entonces estaban todos entongados, ¿no? El capitán, el cabildo. Pero bueno, con el paso del tiempo, esas postas del Camino Real se fueron tomando importancia, y en Rodríguez la más importante, la posta de Peralta, que se calcula, algunos dicen que estaba muy cerquita de la estación del ferrocarril, Sí. Otros dicen que estaba más cerca para el lado de donde hay vamos a decir la marca, ¿no? Pero hay un supermercado, ahí cuando la avenida Irigoyen se transforma en una mano sola nuevamente, para si uno va para el lado capital, sí. ¿No? Y que es importante, muy importante, porque por ejemplo ahí pasó una noche Charles Darwin. Eso te iba a preguntar. Sí. Porque sabíamos que había pasado Belgrano, pero yo digo, bueno, ¿será que Darwin también? Sí, los principales ejércitos pasaron todos, e incluso Belgrano pasa y pernocta en la posta de Rodríguez, de lo que es General Rodríguez, incluso lo anota en su libro, en diciembre de 1811, porque en el 12, ese es el ejército. El paso de Belgrano es en diciembre por lo que estamos nosotros ahora, es enero de 1812, tienen razón. Es el ejército que después va a crear la bandera nacional. Claro, pasa justamente un 27 de enero, un mes antes. Exacto, un mes antes. El 28 está en Luján, claro, que se queda 2 noches en Luján, y el pueblo de Luján lo ayuda mucho porque el primo es el párroco, el cura Argerich, es primo de él, y entonces le acercan carretas, le acercan víveres. Belgrano lo que viene haciendo, acá es importante tener en cuenta esto, Belgrano viene por este Camino Real, porque Belgrano pudo venir por el litoral, por el viejo Camino Real. Sí. Pero viene por las zonas pobladas, porque lo que está haciendo es leva de ejército, está levantando gente. Entonces en Rodríguez pasa una noche en enero, como decían bien ustedes. Yo me confundí, en realidad están en diciembre de retiro, pero por nuestra zona está en enero, ya en 1812. Y ese es el mismo ejército que el 27 de febrero del 12 crea la bandera. O sea que pasa por ahí, pasan todos los ejércitos. A ver, todo lo que tiene que ver con la gesta de la independencia va a pasar por esa posta. Claro, es increíble pensar en eso. Claro, porque es un paso que hay que pasar por ahí. Claro, es un paso oficial. Claro, el camino oficial. Entonces todo lo que San Martín ha pasado 2 veces también, y además están a un paso de Luján, prácticamente. Claro. Que Luján, después de Buenos Aires, para esta época es el lugar más poblado. Es decir, vos tenías que salir de Buenos Aires y inmediatamente podías parar en estas postas. Había otra en Merlo, había otra en Morón, había la de Rodríguez, por supuesto, pero si vos querías un lugar más o menos poblado y políticamente, porque había cabildo, era Luján. Claro. Entonces vos tenías que salir sí o sí, se tardaba más o menos 9 horas de Buenos Aires a lo que era la villa de Luján. Y Darwin sí pasa una noche, incluso, que lo anota en su cuaderno, y al otro día pasa por Luján, pero no se queda en Luján, sino que describe el puente y dice: lujo nunca antes visto para estos pagos que ustedes, Pauli, cuando hicimos una de las muestras en el Museo de la Ciudad, me acuerdo que vos hiciste un dibujo muy lindo del cauce del río, de cómo se cruzaba, y que bueno, que ese era el paso, por ahí está el paso del Camino Real, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre digo, Rodríguez está muy ligado en esta época colonial, que era Luján, porque era lo mismo. Claro. Es decir, la villa de Luján tenía los límites, llegaban incluso hasta la cañada de Morón, claro, lo que es el Morón actual. Entonces todos esos partidos actuales pertenecían jurisdiccionalmente a la villa de Luján. Pero también lo que tiene Rodríguez, a diferencia de muchos de estos partidos o de estos límites, que tienen una posta, y que alrededor de la posta se van formando núcleos poblacionales. Claro. Y después salta Rodríguez a lo que es el ferrocarril, ¿no? Con Bernardo de Irigoyen, como que se da un salto, o a veces me da un poco de bronca o de injusticia cuando se dice Rodríguez nace del ferrocarril, sí, cuando toda esta época colonial es muy rica, y época de la independencia, época de las revoluciones, que antes de esa estación del ferrocarril hay un núcleo poblacional, por ahí mínimo, por ahí muy chiquito, pero tiene que ver con una posta de Camino Real. Es decir, yo siempre digo, me parece que Rodríguez, Moreno, toda la parte esta de lo que era la jurisdicción lujanense, hay que ser justos también y decir, bueno, antes de esa estación del ferrocarril había algo, y ese algo es la posta, y seguramente muchos
seguramente esa posta tendría un arriero, tendría personas que tenían que encargarse del cuidado de las carretas, personas que tenían que atender a las personas, es decir, algo seguramente hubo ahí, ¿no? Claro, sí, de hecho había muchos hacendados, ¿no? Sí, nosotros acá en el programa hablamos un poquito sobre ese tema y hablábamos de los primeros ocupantes de General Rodríguez cuando todavía no era General Rodríguez, ¿no? Y hablamos de los inmigrantes irlandeses, había muchos irlandeses que se dedicaban a la ganadería. Sí, eso lo tiene muy compartido con nosotros, con Luján, porque prácticamente el límite de Luján Rodríguez es toda inmigración irlandesa. Y esa inmigración irlandesa se caracteriza por el ganado lanar, ¿no? Es muy loco, porque uno siempre piensa que el ganado vacuno es el que predomina, y en esta zona, en ese límite entre Luján y Rodríguez, es el ganado lanar sobre todo. Y ahí tenemos una disputa linda, ¿no? Con Rodríguez, porque los dos los dos partidos nos hacemos hacedores del nacimiento de Cadícamo, por ejemplo, ¿no? Mucho tiempo posterior, ¿no? Estamos hablando ya en el año 1900. Pero en uno de esos campos irlandeses, el padre de Cadícamo era tambero, y bueno, nace en uno de los límites entre Luján y Rodríguez. Aparentemente hoy nos están ganando, parece que pero bueno, hizo parte de la escuela primaria, la hizo en un colegio acá en Luján, pero sí, esa parte de ganaderos es muy importante también, incluso antes de la llegada del ferrocarril. El ferrocarril es una consecuencia sobre todo estos ganaderos, claro, tal cual. que necesitan que el tren pare, porque el tren era lo principal, ¿no? En vía de comunicación, y que incluso el tren va dejando de lado ya el viejo camino real por los adelantos. Pero bueno, es una época más cercana a nosotros, la fundación del ferrocarril. Pero sí, los hacendados y todo lo que tiene que ver con la ganadería es muy importante, porque es un poco lo que va a delimitar también. Son los primeros límites se dan por los ganaderos, ¿no? Mi campo llega hasta tal cañada, hasta tal arroyo, entonces se van un poco formando la fisonomía de los pueblos. Claro, de hecho, cuando se plantea la llegada del tren, o de hacer básicamente una parada acá en General Rodríguez, se le tiene que pedir la donación de las tierras a estos hacendados, ¿no? Y eso marca también, te muestra un poquito de que ya había gente ocupando todo el territorio. Sí, ya tenés. A ver, además pensemos que el tener una estancia significa población también, porque vos tenés por eso mismo, la estancia la tenés que tener peones, tenés que tener ganadería, tenés que tener un montón de sobre todo estancias cercanas a la capital, porque siempre estuvimos ahí a un paso de lo que era la capital federal, y además las estancias nuestras, tanto de Rodríguez, de Luján, de la zona de Moreno también, abastecen de ganado a Buenos Aires. Entonces de ahí la palabra abasto, viene el abasto de Buenos Aires, que es donde se concentraba el ganado. Vos tenías que tener licencias siendo hacendado, incluso en la época colonial estoy hablando, antes de los hacendados que vienen después, que son inmigrantes o que son hispano-criollos pero con larga ascendencia, tenían que tener una licencia de las autoridades de Buenos Aires para el abasto, el abastecer de ganado a Buenos Aires, ¿no? Y eso lo que produce, es el ferrocarril que comunica prácticamente Buenos Aires con Luján, y que en el trazo es llegar a La Pampa, es decir, entrar por el corazón de la provincia de Buenos Aires hasta La Pampa, que es el corazón ganadero. Los hacendados ven con buenos ojos que una estación o que el tren pare ahí. Es decir, después ahí vamos a ser justos, y lo que es la grandeza del pueblo General Rodríguez va a crecer alrededor, los loteos van a ser siempre alrededor de la estación, porque ya la gente no solamente del campo va a tener un lugar para estacionarse, sino que va a haber lo que produce un ferrocarril o una estación del ferrocarril es un núcleo urbano poblacional, y así nacen prácticamente todas las estaciones del conurbano, ¿no? Son prácticamente hermanadas con Rodríguez, con Moreno. En el caso de Moreno es Amancio Alcorta, en el caso de Rodríguez es Bernardo de Irigoyen, ¿no? Que donan parte de sus estancias para que pare el tren y se vaya formando un núcleo poblacional. Incluso por ahí, no sé si tanto pasa en Rodríguez, pero en Francisco Álvarez, por ejemplo, que es un pueblo prácticamente cercano allá, lo pongo de ejemplo porque es lo que pasa en prácticamente todas las estaciones, no importa el ramal que sea.
el estanciero ponía parte de su estancia, pero te decía, bueno, no, que se ponga mi nombre. Claro. En Rodríguez por lo menos le pusieron Martín Rodríguez, bueno, Claro. bastante discutido Martín Rodríguez también, ¿no? Pero Bueno, Bernardo Irigoyen por ahí no dijo, bueno, pónganle mi nombre, fue más Claro. humilde en eso. Vos sabés que hoy justamente estaba leyendo eso, que Bernardo Irigoyen sugirió el nombre de Martín Rodríguez para que se lo llame así. Sí, lo que pasa es que Bernardo Irigoyen es una persona muy política, con una ideología bastante marcada, e incluso muy discutido. Pensemos que Bernardo Irigoyen fue funcionario de Juan Manuel de Rosas en su juventud, y que pudo sobrevivir incluso al exilio de lo que fueron los funcionarios rosistas, que prácticamente tuvieron que ir todos. Y en el caso de Bernardo Irigoyen es un exponente de la generación del 80, pero un exponente que se ha plantado varias veces, ¿no? Es decir, un tipo que desde la rebeldía de sus ideales no siempre estuvo acompañando todas las decisiones de la generación del 80. Claro. Entonces yo creo que él sugiere que se ponga otro nombre, porque me da la sensación de que iba a ser muy discutido que una estación lleve el nombre de Bernardo Irigoyen, cuando él está prácticamente ya siendo en las filas del futuro radicalismo, ¿no? Claro. El radicalismo, la UCR de aquel entonces era el partido que se planta. Entonces Bernardo Irigoyen, fíjense el trayecto que tiene políticamente: primero funcionario de Rosas, después parte de la generación del 80, y después termina siendo uno de los fundadores de la Unión Cívica Radical junto con Alem, ¿no? Entonces yo creo que él sugiere otro nombre porque no sé si le iban a aceptar su nombre, ¿no? Claro. Pero sí. En el caso de los demás pueblos, generalmente se ponía el nombre de quien donaba la tierra para la estación. Caso Jáuregui en Luján, por ejemplo, ¿no? La estación Jáuregui de Luján es porque José María Jáuregui, él dice, sí, yo dono la estación, pero que se vaya mi nombre. Y no era una persona política, digamos el caso, ¿no? Entonces él era mitrista, entonces no iba a tener ningún problema en esa época de los trenes. Claro. Y sí, sugiere Martín Rodríguez, que Martín Rodríguez, bueno, para mí es una persona bastante discutida, Martín Rodríguez también, claro. pero bueno, ya había fallecido, entonces no se le podía, no le iban a poder decir nada. Claro. Martín Rodríguez es una personalidad fuerte en las invasiones inglesas, es una de las personalidades. Córtenme, chicos, si yo pongo a hablar y poneme que... No, si justo te íbamos a preguntar por Martín Rodríguez, así que ya enganchamos ahí y dale nomás. Porque acá el monumento... Pausa, no sé. El monumento que tenemos acá en la plaza, en la parte de atrás tiene un bajo relieve que representa a Martín Rodríguez en estos viajes que hacía al sur de Buenos Aires por el tema de los pueblos originarios. Claro, yo le pongo esa parte bastante discutida a Martín Rodríguez. Martín Rodríguez es un héroe de la independencia, eso vamos a ponerlo en su lugar, porque el tipo uno de los incluso es uno de los que más presiona para que haya un cabildo abierto el día en los sucesos de mayo de 1810. Claro. Él es miliciano, digamos, de las invasiones inglesas. Él junto a Juan Martín de Pueyrredón salen a buscar gauchos e indígenas en lo que era la Pampa bonaerense para pelearle a los ingleses en 1806, en la famosa Plaza Belgrano nuestra de Luján, que es el hito cero, que nosotros decimos el hito cero de la argentinidad. Ese era el punto de encuentro donde los gauchos, los indígenas, que vienen con Pueyrredón y con Martín Rodríguez es el segundo al mando después de Pueyrredón de esa columna. Entonces ya lo tenemos ahí, fíjense que ya tenemos un lugar importante. Y después en los sucesos del Cabildo Abierto, él es el que directamente le pone el revólver en la cabeza a Cisneros para que haya un Cabildo Abierto, porque Cisneros no quiere saber nada, ¿no? Entonces es una persona que dentro de lo que es la gesta de la independencia tiene una importancia muy interesante, es parte del Ejército del Norte, pero después lo vamos a tener mucho en la banda oriental, ¿no? Va a ser el segundo prácticamente de Rondó. Claro, eso después que rompe amistades con Rosas. Antes. Esto es antes. Pegadito a esto que después, una vez que terminamos la gesta de la independencia, que bueno, ya somos una sí, está bien, tenés razón, disculpame, vos estás hablando, claro, en 1819, por ahí, antes de la caída del primer directorio. Exactamente, claro, sí. Cuando cae en 1819, cae el Congreso de Tucumán, después de la batalla de Cepeda, ahí Martín Rodríguez se convierte en una figura porteña muy interesante, políticamente, ya fuera de lo que es el hombre militar.
que incluso al principio tiene un buen trato con Rosas, porque nosotros, fíjense qué loco, ¿no? Porque mientras San Martín está peleando todavía la independencia de Chile y Perú, nosotros ya nos empezamos a pelear entre provincias. Claro. Entonces Buenos Aires invade Santa Fe con Martín Rodríguez, siendo Martín Rodríguez uno de los cabecillas de esto, y ahí es como que aparece Rosas como un estanciero muy importante en 1820, y hacen el Tratado de Vanegas, donde Rosas le da muchas cabezas de ganado a Santa Fe y hacen una mini paz entre Santa Fe y Buenos Aires. Y ahí aparece Martín Rodríguez como gobernador de Buenos Aires. Bajo la gobernación de Martín Rodríguez, de 1821 al 24, de 1820, si no me equivoco. Después de la anarquía del 20, el día de los 3 gobernadores, Martín Rodríguez es como un poco el que trae la paz a Buenos Aires en su gobernación, pero prácticamente no gobierna él, porque delega el mando en Bernardino Rivadavia. Y ahí es lo que me parece discutido de Martín Rodríguez, ¿no? Porque es una persona que prácticamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires se lo deja a su ministro de gobierno, que es Rivadavia, y Rivadavia fue de lo peor que tuvimos en nuestra historia, ¿no? Y Martín Rodríguez lo que hace, sí, es como vos decías, Paula, esto de Pauli, de campañas al sur de la provincia de Buenos Aires, hace campañas al desierto, lo que se llama campañas al desierto, donde ahí tiene una gran pelea con Rosas. Por ahí lo que se referían era esto, ¿no? Una gran pelea con Rosas, porque Rosas le dice: si vos vas a hacer una campaña al desierto, si vos vas a correr a los indígenas a la frontera del Salado y más allá, fíjate que no todas las tribus son iguales y que hay tribus que son amigas. Claro. Y Martín Rodríguez lo desoyó a Juan Manuel de Rosas y barrió con todo, con el poder del ejército. Encima es el ejército que viene de la guerra del Brasil, es un ejército veterano ya en batalla, y eso es lo que produce la pelea con Rosas, la ruptura con Rosas, y que Rosas se vuelve tremendamente federal y es la oposición a Martín Rodríguez y a Bernardino Rivadavia, que son del Partido Unitario. ¿Cómo era el tema de los pueblos originarios en esta zona? Nosotros teníamos en lo que es la provincia de Buenos Aires, los pueblos originarios son los querandíes. Ajá. Querandí significa hombre de la llanura en guaraní. En guaraní significa... Nosotros en Luján, sobre todo en la zona de Luján, tuvimos un asentamiento bastante fuerte, lo estudian los hermanos Ameguino incluso, que es la cañada de Rocha, muy cerquita de Carlos Quén, entre Luján y Carlos Quén, por donde va el Camino Real. Aparentemente es un asentamiento de muchos años, de miles de años, de pueblos originarios de miles de años, por la cantidad de arqueología y restos fósiles que se encuentran en el lugar, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos en provincia de Buenos Aires, antes de la llegada de los araucanos y de la mezcla del araucano con el pampa, con el querandí, con el guaraní incluso, porque hasta donde estamos nosotros llegaron los guaraníes. Hubo mucho comercio entre el querandí y el guaraní. El guaraní es del litoral, ¿no? El guaraní es de Misiones, Corrientes, pero bueno, posiblemente haya llegado el guaraní también a tener un comercio interesante con el querandí. Pero eran pueblos en Buenos Aires, eran pueblos nómades que se movían mucho de acuerdo a donde tenían el ganado. Si el ganado se movía en verano para tal lugar, ahí iba todo lo que era. No teníamos pueblos que se asentaban en un lugar. Sí los vamos a tener cuando llega el araucano, cuando el araucano cruza la cordillera porque se sienta acorralado, porque vienen los incas, vienen los quichuas por un lado y la conquista española por otro. Los pueblos araucanos lo que hacen es cruzar la cordillera, mezclarse mucho con los pueblos nuestros, que estaban con las etnias que estaban de lo que era no quiero decir la Argentina en ese momento, porque no éramos ni Argentina, ni Chile, ni nada, éramos tierra. Es más, la cordillera de los Andes era algo natural, no era un límite entre dos países como es ahora. Por eso está toda la protesta siempre, que dicen, el tehuelche era argentino y el mapuche no. No, ni el tehuelche ni el mapuche venían a la cordillera como algo que separaba, ¿no? Eran todas etnias dueñas de la tierra, no importa que el lugar que estemos ahora, ¿no? Cuando cruza el araucano, ahí sí empezamos a tener asentamientos fijos. Los más cercanos que tenemos a Luján y a Rodríguez se producen a la altura de Jauregui y de Olivera, que son pueblos pampas mezclados con el araucano, pero que ya no llegan a lo que es la zona nuestra, porque ya hay un dominio del hispano-criollo, ya hay un dominio establecido, que el hispano-criollo funda Buenos Aires, va fundando Posta del Camino Real. Entonces el indígena lo que tiene ahí es un comercio que entra y sale, pero que no se asienta cerca de lo que es el lugar. Después viene toda la pelea por la tierra. Claro. Después ya cuando la tierra empieza a tener un valor, e incluso el ganado cimarrón, que es lo que va a manejar un poco la economía de la provincia de Buenos Aires por el contrabando,
ya los hispano-criollos ven con muy buenos ojos la tierra indígena, y ahí empiezan todas las peleas, ¿no? Claro. Pero tenemos que tener en cuenta que eran pueblos para nada brutos, para nada como los ponen siempre en ese papel de que son los malos de la película. A ver, tenían su propia cosmovisión, sus propias etnias, su propio idioma, su propio sistema de escritura, su propio sistema social dentro de lo que eran las castas indígenas. Por ahí los adelantos más tecnológicos los tuvieron los araucanos y los quichuas, que bueno, esa araucanización posterior hace que cuando entran a lo que es el territorio de la provincia de Buenos Aires, aparece la platería, aparece la joyería, aparece un montón de... Claro. Y tenemos que darnos la sensación también de que no andaban en cuero, así nomás, porque se vestían como gauchos, se vestían como personas que eran personas de campo. Tenemos que empezar a tener esa idea de lo que era el indígena. Si el indígena vive en tolderías, en los toldos, porque se niegan, por una cuestión de principios, podemos llamarlo de alguna forma así, a vivir en casa de ladrillo o de adobe. Entonces, ellos siempre quieren mantener eso para diferenciarse del hispano criollo. Claro, de hecho más al norte, más al sur, ya viste el límite con Carmen de Patagones, incluso tenían gobernaciones y se había formado una confederación, ¿no? En donde las distintas parcialidades tenían determinada autonomía, pero respondían justamente a una cabeza centralizada que estaba dominada justamente por la etnia mapuche. Claro, porque toman todo eso lo describe Perito Moreno. Sí, los pueblos originarios lo que hacen cuando el araucano entra en nuestro territorio, se produce esta araucanización que lleva muchos años, no fue de la noche a la mañana, toman el sistema de gobierno araucano, podemos decirlo. Nosotros decimos el mapuche acá, porque el mapuche es una mezcla del araucano con el tehuelche, con el pampa, entonces el mapuche es un poco el idioma. Nosotros decimos, el idioma que predomina es el mapuche, el mapudungún, incluso se dice de esa forma, pero que es el araucano, ¿no? El araucano mezclado ya con todo lo que tiene que ver con nuestras, con las etnias que estaban acá. Entonces lo que toman es un poco el sistema de gobierno que siempre tuvo el araucano, que es un cacique general, caciques menores, ¿sí? En jurisdicciones, incluso, vos tenés un cacique general, después tenés varios caciques menores, y esos caciques menores son los que tienen las jurisdicciones, y después cada cacique menor tiene una serie de capitanejos a su mando. O sea que hay un sistema centralizado. Lo interesante es que las decisiones más importantes de una confederación indígena no la tomaba el cacique general solo, sino que llamaba un parlamento. Y en ese parlamento participaban los caciques menores y los capitanejos. No todos tenían el mismo voto, obviamente el voto del cacique, de un cacique menor era más importante que el de un capitanejo. Es decir, tenían una función bastante interesante. Incluso es una confederación indígena muy fuerte, que es la Confederación de Salinas Grandes, que lo que hace el cacique Calfucurá, el cacique más importante que tuvimos, es armar una confederación indígena donde une todos los pueblos indígenas bajo su mando. O sea, vos tenías como un estado, es muy loco, porque vos tenías como un estado paralelo a Buenos Aires. Claro, sí, era otro estado. Era un estado indígena. Sí, de hecho, un poquito más al norte era conocido como el país de las manzanas. El país de las manzanas, Neuquén, el país de la manzana está Valentín Sayhueque. Igual la confederación lo que hace Calfucurá es darle una cierta autonomía, porque por ejemplo con los ranqueles está todo bien, pero siguieron manteniendo su autonomía, aunque había que pasar. Lo que tenía Calfucurá es que estratégicamente estaba en el lugar estaba en el límite entre Buenos Aires y la Confederación Indígena. Entonces estratégicamente era el lugar. Y además era un cacique muy poderoso. Tenían traductores, conocían el idioma, conocían las leyes argentinas. Sí, no, incluso uno de los hermanos, uno de sus hijos, de Calfucurá, Bernardo Namuncurá, Calfucurá lo manda a estudiar a los colegios de Buenos Aires. Claro. Para que sea el escriba después. Claro, y eso marca un poco también la relación que tenía entre el Estado y estas comunidades, ¿no? Sí, que al principio, no es una relación de guerra, sino que Rosas es muy hábil políticamente con los indígenas. La verdad yo creo que fue el más hábil de todos. Cuando cae Rosas y el Estado de Buenos Aires se separa de la Confederación, Urquiza lo que hace enseguida es mandar cartas a todos los caciques para que se pongan del lado de él y no del Estado de Buenos Aires. Y ahí vas a tener parcialidades indígenas que se ponen del lado de Buenos Aires, como los catrileros, por ejemplo. Y los Calfucurá fallece y queda Namuncurá, que es el hijo. Entonces
como que los dos estados, tanto el de la Confederación Argentina como el estado separado de Buenos Aires, intentan acercarse al indígena. Después se pudre todo cuando empezamos a pensar en un país agroexportador, Claro. porque ya la historia cambia, porque vos lo que necesitas es la tierra indígena, Sí. para cultivar y para criar ganado y para convertirte en un estado hacia afuera. Básicamente en 1860 se marca ese quiebre abrupto. Sí. Ahí porque vos ya tenés, con la caída de Rosas, la llegada de Urquiza, una constitución nacional, y luego de la batalla de Pavón, donde Buenos Aires se vuelve a unir la de Cepeda, en 1859, donde Buenos Aires se unifica a la Confederación, ya el mando lo van a tener los porteños. Entonces los porteños tienen tres objetivos: destruir al caudillaje, destruir a los caudillos, tomar el Paraguay, porque la base del caudillismo, al caer Rosas, pasa a Solano López, que es el presidente de Paraguay, y destruir al indígena. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con el Ejército Nacional. Eso es lo que preparan, es una maquinaria perfecta, que es el Ejército Nacional. Es el ejército que después, que una vez que toma el Paraguay, cuando vuelve se encargan de asesinar a Chacho Peñalosa, a Felipe Varela, a Ricardo López Jordán, que eran los últimos caudillos federales. Y después que terminan con los caudillos federales, van por el indio, porque el indio es el dueño de la tierra. Claro, que ahí es donde aparece Roca, que toma más trascendencia, ¿va? Porque él venía justamente de esa batalla, ¿no? Claro, de la Roca, guerra del Paraguay. Roca es un combatiente de las batallas de Cepeda, de Pavón, de Paraguay, Claro. y es el brazo político y militar que lo que ve es si vamos a hacer cómo va a ser el bueno, ahora somos un estado, tenemos una constitución, tenemos un presidente, que antes no lo teníamos, tenemos un poder legislativo, judicial y un ejecutivo nacional. Bueno, ¿qué estado queremos? ¿Cómo nos vamos a solventar? Vendiendo carne afuera. Entonces, necesitamos campo, tenemos que ser el granero del mundo, como siempre nos agrandamos en ese y nunca lo fuimos, pero bueno, ¿dónde está eso? Bueno, ¿quién lo tiene? El indígena. ¿Se podría haber llegado a un acuerdo con el indígena? Seguramente, pero el indígena no iba a alargar la tierra. Claro. Entonces, había que barrerlos. Y tenemos una campaña al desierto, la más lastimosa, junto con Estados Unidos. Somos los peores, porque se matan 8.000 indígenas, se reparten en casas de familia a los hijos de los indígenas y a las señoras como si fueran esclavos para comprar y para limpiar las casas de las familias más pudientes. Claro, el diario La Nación, claro, el diario La Nación sacaba los avisos clasificados, es decir, se regalan 2 chinas y 2 nenes y los caciques que quedaron vivos los mandaron a Martín García engrillados, algunos casos como Epumer, que estuvieron más de 3 años engrillados en Martín García, algunos se murieron de viruela. Un desastre fue. Claro, Sayhueque creo que fue el último que resistió, que se había exiliado en Chile. Sí, no llega a pasar a Chile igual, no llega. Sayhueque y Namuncurá, que son los últimos, incluso tienen la posibilidad de pasarse a Chile y de Chile darle armas para seguir la guerra, pero ellos deciden. Sayhueque incluso dice: yo soy argentino. Sayhueque subía y bajaba la bandera todos los días en la puerta del toldo, de su toldo, una bandera que le había regalado el Perito Moreno. Y entonces, bueno, Sayhueque sí es el último en entregarse en 1885, Namuncurá lo hace en 1884, y fueron los últimos 2 grandes caciques. Incluso Namuncurá viene a Buenos Aires, hacen todo como una pompa, le regalan un uniforme de guerra, y después le dan unas tierras improductivas contra la cordillera a cada uno de los caciques, y se quedaron con toda la tierra de ellos. Y después las famosas reducciones. Un negociado terrible, porque todo esto lo bancó la Sociedad Rural Argentina. Los que pusieron la plata para la campaña del desierto fue la Sociedad Rural Argentina. Y después las tierras de los indígenas, las 20.000 leguas, se las repartieron entre los generales de Roca, y los generales de Roca se los vendieron a la Sociedad Rural Argentina. La Sociedad Rural Argentina se termina vendiendo a los ingleses. Fue un negociado total, donde se llevó cantidad de almas, de personas, en nombre de la civilización, y que hoy, si vamos hoy en el 2021, vemos que esas tierras, los dueños son los mismos de siempre, ¿no? Sí. Es decir, los Anchorena, los Terreros, si son 20 familias, se llevan la torta. Claro. Yo había leído por ahí que se lo habían repartido en 500 familias a toda la Patagonia. Sí, tal cual. O sea que ese negociado terrible hoy en día nosotros lo seguimos sufriendo, porque... Sí, y las comunidades también, ¿no?
Las comunidades ni hablar, porque además de barrerlas, lo peor de todo, yo creo que lo más lastimoso es se le invisibilizó. Es como que nosotros en la Argentina hablamos de pueblos originarios como si no estuvieran, y siguen existiendo y sigue habiendo y siguen estando, y la Constitución primero con la reforma del 49 y después con la reforma del 94 los establece como ciudadanos argentinos, o sea que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. Nosotros cuando por ahí nos referimos, decimos la campaña del desierto, o sea, primero que el desierto es una topología que no se tiene que usar porque no era un desierto, era como lo decía la generación del 80, no era el desierto claro, sí. Pero no estamos. Pero también hay otra campaña. De desierto no tenía nada. No, absolutamente nada, exacto. Y nosotros siempre cuando hablamos de la campaña del desierto nos referimos a lo que es la Pampa bonaerense, la Patagonia, incluso hasta la llegada a la cordillera, que esta es la campaña de Roca, que va de 1878 hasta 1883, que Roca ni participa, porque Roca llega hasta la isla Choel y delega el mando y se viene para acá y se hace presidente, después, etcétera. Es más, ni siquiera dispara un tiro, si vamos al caso. Pero también hay una segunda, que es la campaña del Chaco, que se habla poco de la campaña del Chaco, que es el mismo modus operandi, ¿no? El Ejército Nacional tomando lo que es las tierras indígenas de Chaco, Formosa, parte de Corrientes, que esa está a cargo de Napoleón Uriburu, ¿no? Que es el padre de José Evaristo Uriburu, que es el primer golpista del siglo XX. Claro, 1930. Entonces Napoleón Uriburu lo que hace es también una campaña oficial, podemos decirlo, porque el Congreso de la Nación es el que auspicia y el que decreta a través de una ley que se tiene que hacer esto, ¿no? Que la campaña del Chaco también es muy cruel, es muy sangrienta, es con tierras que no son las tierras productivas, ¿no? De lo que va a ser el Estado agroexportador después, y que ahí hay una resistencia muy interesante, el cacique Cambá, por ejemplo, y a partir de la campaña del desierto que se hace al Chaco es donde aparece el despectivo que durante muchos años nosotros lo dijimos naturalmente, que es el mataco, ¿no? El indio mataco. Y no está mal dicho. Hoy por suerte estamos diciendo que es la etnia de los Cuom, de los Tobas, pero el mataco era como decir el indio vago, ¿no? Es un mataco. Que incluso en Formosa, en Chaco, a veces despectivamente para cargar a una persona, si este es un mataco, se lo dice así, ¿no? Claro. Yo soy de Entre Ríos y allá se usa. Hasta el día de hoy encima. Por eso, con más razón, ¿no? Y bueno, esa campaña también es muy cruel, es una campaña donde se fundan ciudades como Resistencia y Formosa, que son las capitales actuales. Resistencia, se pone el nombre Resistencia porque en algún momento el coronel Fontana, que es otro de los coroneles de la campaña, se ve rodeado por indígenas Cuom que casi lo hacen volar por el aire a ese fuerte, y a ese fuerte le van a poner Resistencia por la resistencia que hubo, ¿no? Y ahí, hoy es la ciudad capital del Chaco. Ahí por ahí la estrategia que tiene el gobierno nacional no es tanto el de la tierra, sino asegurar los límites con Paraguay. Veníamos de la guerra, esto es posterior a la guerra del Paraguay, o sea que Brasil está del otro lado, como que se utiliza el Chaco y lo que es la provincia del Chaco y Formosa, un poco para asegurarse el río Bermejo, asegurarse todo lo que tiene que ver con territorio, ¿no? Pero bueno, es una campaña bastante cruel y sangrienta, y ahí es donde y también hay algo particularmente que es interesante y es muy político, ¿no? Yo estoy hablando de 1884, ¿no? El mapa de la Argentina, geográficamente, bueno, es igual como lo dibujamos, por los límites, pero no todas son provincias autónomas. Es decir, Buenos Aires, como capital de la Argentina, tiene a su cargo los territorios nacionales. El último, por ahí nosotros que somos grandes, ¿se acuerdan cuando dibujábamos el mapa de la Argentina en nuestra primaria? Poníamos Territorio Nacional de Tierra del Fuego. Claro. Ese fue el último territorio nacional hasta que en el año 91 se lo declara provincia. Es decir, Buenos Aires tenía muchos territorios nacionales. Tenía toda la Patagonia, básicamente. Tenía lo que es Chubut, lo que es Río Negro, lo que es Tierra del Fuego, y le va a juntar lo que es Formosa y lo que es Chaco. ¿Por qué? Porque Buenos Aires, como ciudad capital, los porteños necesitaban tener a su cargo territorio. Lo que significaba eso es que vos ponías políticamente a gobernar a quien quisiera, el presidente
ponía al intendente de Buenos Aires, que también el intendente de Buenos Aires hasta el año 96, que de la Rúa fue el primer intendente electo. Es decir, el presidente ponía al intendente de Buenos Aires y ponía a los gobernadores de esos territorios nacionales. Las provincias, el resto estaba constituido por provincias. Claro. Sí, lo que es el Cuyo, Mendoza, San Juan, como la conocemos actualmente, Entre Ríos, Corrientes, o sea, ahí sí se elegían sus propios gobernadores, pero a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Buenos Aires tiene el control sobre esos territorios nacionales. Entonces lo que le da primero, además de dinero, vos ponías políticamente al gobernador que quisiera, que ponía el presidente, lo ponía el presidente, no lo elegía el pueblo. No tenía todavía la formalidad de ser una provincia con su constitución provincial. Claro. Entonces también hay alguna estrategia política en ese sentido, ¿no? De dominar, de Buenos Aires ser la dominadora. Claro, estaba demasiado restringida la autonomía. Sí, el además, federalismo no cumplía por ahí el rol que debía cumplir, ¿no? No, el federalismo se ponía el artículo 1 de la Constitución, nada más, pues, claro. Y se cumplía porque otra de las cosas de lo que era Formosa y Chaco es el bosque chaqueño, ¿no? Esos grandes quebrachales que después la nación los termina vendiendo a la forestal. Todo negocio esto, ¿eh? Vos tenías el Estado agroexportador de la tierra indígena, que era Buenos Aires y Santa Cruz, Buenos Aires y la Patagonia, y después tenías el Estado agroexportador de todo el quebrachal, que la forestal, con capitales ingleses, copa prácticamente todo lo que es Chaco, derribando esos árboles milenarios. Es para pegarse un tiro todo. Sí, es un bajón lo que le decís. Pero bueno, es un poco para entender por qué a veces en el siglo XXI nos sentimos dominados muchas veces, y porque bueno, nuestra raíz siempre fue esta, fue una dominación de una clase porteña, de una elite porteña, que bueno, igualmente se les va a acabar. Esto tiene un final que es la asunción de Irigoyen, ya en 1916, cuando ya hay una fuerte presión de las clases bajas, las clases populares, en decir, bueno, queremos nuestros derechos, queremos un trabajo más digno, es decir, ya empiezan otras voces, y eso, bueno, marca un poco el final de ese Estado agroexportador, ese Estado liberal, ese Estado oligárquico, como lo hemos estudiado también en la secundaria o en el terciario, pero que lamentablemente... El fin de la maquinita electoral. Claro, sí, pero siempre estuvieron rompiendo las pelotas, te dejan el poder, pero son los dueños de la economía, esa es la gran... Sí. Y eso es lo que pasa en el siglo XXI, ¿no? También. Claro, son cosas que todavía pasan, ¿no? Que todavía suceden. Y sí, es un poco para entender el presente. Hoy en día lo han dicho los principales líderes de América Latina. A ver, nosotros somos los dueños del poder, nos eligieron, pero la justicia y la economía la manejan otros. Claro. Y ahí es imposible, en eso es muy complicado. Y sí, la verdad que sí. Pero bueno, esas pienso yo que son consecuencias también de ser un país capitalista pero periférico. Claro, totalmente. Sí. Siempre somos países emergentes. Sí. Yo creo que cuando tuvimos un poco una soberanía en nuestras economías, una soberanía fuerte, fue también por cuestiones externas, que son las guerras mundiales, el crack del 30. Sí, y ahí totalmente concuerdo al 100. Claro, ahí aparece el Estado benefactor, sí, que es con Perón, década ¿no? del 40. En la década del 40, la década peronista es la que realmente pone gobierna con una soberanía económica, con un mercado interno bastante fuerte, con una entrada en dólares, y que la reparte, porque ahí sí vos tenés una fundación Eva Perón que lo que hace es, bueno, pero ¿por qué se va de plata en la Argentina? Que no se la lleven los ricos, que se la lleven alguna vez los que menos tienen. Claro, pero como bien dijiste vos, acá hay que poner en juicio el contexto internacional, ¿no? Que es la Segunda Guerra Mundial. Y siempre, sí, es un mundo globalizado, desde el vamos, entonces ahí sí, estos factores externos hicieron que... Y la industria, claro, la industria es ante la demanda, ¿no? Y la falta de manufactura de las potencias europeas. Exacto, es decir, acá te tiene que hacer cargo, el Estado, por primera vez el Estado se tiene que hacer cargo de una población, de un tejido social roto y pobre y de falta de trabajo, pero por factores externos y por una inmigración que ya estas oleadas inmigratorias son los que se están escapando de la guerra, ¿no? No son los que vienen a laburar, se están escapando de una guerra. Claro, es la última gran oleada, ¿no? Claro, entonces ¿qué tiene que hacer? El Estado tiene que hacerse cargo y empezar a generar un mercado interno, demanda laboral interna, sin estar pensando que vos tenés que vender afuera, porque de afuera no te compra nadie, porque Europa está devastada.
Entonces vos ahí tenés que empezar a hacerte fuerte desde adentro. Que no es fácil, porque uno lo cuenta así como un cuento, pero había que generar las políticas, había que generar las estrategias, había que generar los mercados, había que generar el trabajo. Y bueno, eso yo lo que le rescato al peronismo, tan discutido, pero el peronismo logra, mucho de lo que es el factor externo, empezar a tener un mercado interno muy interesante, muy fabril, industrial. De hecho lo que es la CGT, ¿no? Sin ir más lejos, que también yo creo que está directamente relacionado con estos migrantes que ya venían con mucha experiencia también de lo que es sindicatos y gremios. Totalmente, hay un auge de los gremios dentro del peronismo. Claro, igual los gremios arrancan ya allá con Irigoyen en el 16, pero... Claro, que después van a ser todo esto va a ser truncado con lo que fue la semana trágica, la Patagonia rebelde. Totalmente, sí, y es como que se va a frenar y después lo retoma Perón, justamente. Sí, Perón les da identidad, claro. Perón el Estado le da identidad. Sí, yo agradezco que Perón tuvo una figura emblemática que es Eva Perón, porque yo siempre digo, Eva Perón, Perón tiene un corte en Mussolini, el grupo de uniformados unidos. Claro, el WOM. Claro, vienen con esa impronta. Claro, habían ido a estudiar a Italia. Un nacionalismo bastante fuerte, discutido. Claro, pero eso es un común denominador en todos los populismos de Latinoamérica. El nacionalismo, ese nacionalismo que implica a Perón, tiene su auge en Italia con Mussolini, y es lo que todos quieren imitar en ese momento. Claro. Después Mussolini se zarpó, se fue. Claro, así terminó también, ¿no? Claro. Pero lo que quiero decir es que este corte de militares, en el que Perón es uno de los cabecillas, viene con esa impronta, porque se necesita la idea de nacionalismo viene del lado de la economía, de nacionalizar todo lo que es tuyo, nacionalizar los tuyos, entonces manejarlo vos, no dependas de lo que tenés alrededor. Claro. A grandes rasgos, después es mucho más complicado explicarlo, pero bueno. Claro, pero ideológicamente también se mezcla con una cuestión ya que roza, viste, el racismo. Es que está al lado, el nazi y el nacionalismo son primo hermanos. Claro. Están ahí, es una línea muy delgada. Pero bueno, Perón tiene a alguien, que es Eva Perón. Eva Perón es una persona que supo lo que es tener hambre, porque de chica en su casa faltaba el plato de comida. Entonces es una persona que sintió verdaderamente el ruido en la panza de hambre. Entonces yo creo que Perón se sensibiliza mucho con la figura de Eva Perón, y es Eva Perón el brazo fuerte del asistencialismo durante el peronismo. Es la persona que dice, a ver, ¿por qué el trabajador, el que menos tiene, no puede llegar a tener alguna vez una dignidad que nunca la tuvo? Y si yo tengo que darles un complejo para vacacionar, como es Chapalmalal hoy en día, claro. ¿Qué hizo Eva Perón? No les dio lo peor, sino que llamó a geólogos, llamó a profesionales del área y les preguntó, ¿cuál es el mejor lugar de la costa atlántica donde el agua más tranquila, donde está más arriba y donde la gente se pueda vacacionar sin ahogarse en el mar? ¿Qué le dijeron? Chapalmalal. Y ahí construyó un tremendo complejo que hoy por suerte sigue estando, ¿no? Claro, sí, lo reactivaron. Lo pongo de ejemplo por la idea de lo que fue Eva Perón siendo un Estado benefactor. Con el peronismo en esa época se sintió lo que era el Estado benefactor. Es decir, creció la mano de obra, crecieron las empresas, y eso le molestó mucho a todos esta élite que venía gobernando de 1880 hasta 1916, a todo lo que fue la década infame del 30, y a todos los militares que veían como un milico, como Perón, y como le delega prácticamente el asistencialismo a una mujer que no conocemos, y nos deja de lado porque Perón se empieza a rodear de personalidades que no son militares, sino que son civiles con mucho estudio, tenemos la mejor ciencia en la época de Perón, tenemos intelectuales, tenemos la Universidad Obrera Argentina. El gobernador de Buenos Aires, que era Domingo Mercante, era un cuadro pero súper inteligente. Entonces se empieza a rodear de esa gente Perón, es como que ya incluso aparece en el balcón no vestido de militar muchas veces, Entonces como que el tipo, sus colegas ya no lo ven bien. Claro que ese es el quiebre del segundo mandato, ¿no? Sí, el segundo mandato sí, ya hay un Perón debilitado porque muere Eva, claro. Muchos de los sindicatos se empiezan con su mambo de ponerse a un lado más de derecha que de izquierda, y bueno, se produce
uno de los peores sucesos de la historia argentina, que el bombardeo a la Plaza de Mayo, y que todavía no hay culpables de eso, ¿no? Y que la primer bomba cae en un transporte escolar con 30 chicos. Claro. Y eso tiene nombre y apellido, la Revolución Libertadora, que va a ser los militares que sucesivamente vienen del primer golpe de Estado de Uriburu. Es toda una academia y una escuela que, si vos ves los nombres, en la época que Uriburu hace el primer golpe de Estado, Aramburu era el teniente, y después cuando en el 56, cuando se hace la Revolución Libertadora, Aramburu es coronel, y vos ves quién es el teniente de Aramburu, Lanusse. Y bueno, Lanusse en algún momento llega a ser presidente, y quién era el teniente de Lanusse, Videla, y así sucesivamente, son todos los mismos. Claro. Un asco. Sí. Fede, nosotros, ahora yo te traigo otra vez un poquito para acá con el tema de la esclavitud. Nosotros hablábamos un poquito de tus libros, ¿no? A ver, primero, ¿nos podrías contar un poquito los libros que vos escribiste? Bueno, dale, 5 escribí yo. 5 libros. 5. Wow. Sí, el primero en el 2005, sí, que se llama Huellas de Barro, que es la historia del cacique Calelián, que es un cacique de la zona nuestra. El segundo en el 2009 se llama Sombras en la Niebla, que esas dos son novelas, son novelas históricas. Ajá. Después en el 2013 escribí un ensayo, Luján antes de convertirse en villa, pero bueno, cuando digo Luján es todo, toda claro, la jurisdicción, no solamente el Luján actual. Después escribí con Jesús Viretti, Una Virgen para el Pago, ese fue en el 2016, y el último en el 2019, Granadero y Espía, que es una novela sobre un espía y granadero sanmartiniano, ¿no? Sí. Que ese libro lo pude llevar a la Quebrada de Humahuaca, repartirlo por allá, dar charlas por el norte, porque es un granadero sanmartiniano que en vez de cruzar los Andes tiene que hacer una misión por esa zona, ¿no? Y bueno, pude llevar ese libro a diferentes pueblos de Humahuaca, donde lo presenté allá, estuvo re buenas. Sí, te seguimos, tenemos el libro, lo leímos, así que la verdad que es espectacular. Bueno, ustedes me quieren mucho, además. Sí, te seguimos todo el tiempo, seguimos el viaje, fuimos a ver el video, la presentación del libro, todo. Y sabés que acá viste que pusieron, no sé si te enteraste, una ermita acá en el límite entre General Rodríguez y Luján. Sí, la del Negro Manuel. La del Negro Manuel. Y bueno, queríamos saber si nos podías dar un poquito de información de lo que fue la Virgen, el Negro Manuel, porque ¿qué pasa? Ya es la segunda vez que rompen la imagen, ahora la volvieron a romper la semana pasada. Sí, pero yo creo que la rompen por el vandalismo puro. Yo no creo que tenga un significado, ¿no? Claro. Distinto, por ahí te rompen, no sé, un busto de Perón, por ejemplo. Vos si lo rompen, ya sabés que fue algún antiperonista. Claro. O si te rompen un busto al revés, a ver, un busto de Alfonsín, y sabés que es un antialfonsinista, ¿no? Claro. En este caso a mí me da la sensación que es daño puro. Claro. No encuentro para ahí un sentido de que tenga que ver con la esclavitud y nada de eso. Sí, no, para mí tiene que ver con... Está en un lugar muy... que a la noche no pasa nadie. Sí, es muy lejano, muy solitario. Sí. Pero bueno, sí, el Negro Manuel yo creo que es una figura emblemática. Yo siempre cuento... es más, quizá mi próximo libro va a estar referido a la figura del Negro Manuel. Bien. Pero y trato mucho la figura del Negro Manuel en Luján antes de convertirse en villa, pero lo trato de una forma, lo corro de la santidad, digamos, ¿no? Bien. Lo corro un poco de ese lugar que la historia religiosa lo puso como en un lugar que es el esclavo de la Virgen, ¿no? Claro. Pero en realidad fue un esclavo y tuvo dueño, y no era la Virgen, era una persona de carne y hueso. Entonces es como que me gusta tratar la figura del Negro Manuel desde ese punto de vista, me correrle un poco de la santidad y utilizar la figura de un esclavo tan emblemático para relatar un poco lo que fue la esclavitud, la santería, sus religiones, cómo se mezclaban con las religiones nuestras, con la religión católica, ¿no? ¿Qué ve él en la Virgen de Luján? ¿Por qué tiene tanta adoración con la Virgen de Luján? Porque él realmente está viendo a su diosa, claro, no a la Inmaculada Concepción. Que después haya tenido una transformación a lo católico, y bueno, puede ser, tranquilamente, era una persona como nosotros. Pero sí me gusta, tuve la posibilidad cuando viajé a Cuba de interiorizarme mucho sobre
sobre lo que era un esclavo atendiendo una imagen religiosa que tiene mucha significación. Claro, sobre las religiones africanistas. Exacto, esa simbiosis que se hace, que es muy interesante, ¿eh? Es decir, tuve la posibilidad de visitar museos, de entrevistarme con gente allá en Cuba. ¿Y por qué digo Cuba? A ver, porque en América Central todavía estas simbiosis siguen estando, ¿eh? Claro, la ambigüedad, ¿no? Claro. Que lo mismo pasaba con los indígenas. Lo mismo, totalmente. Sí, es muy parecido. Pero con el africano es muy llamativo porque es más curioso, por ahí para mí, esto es muy personal, es más curioso porque al africano nosotros lo diezmamos prácticamente, peor que el indígena, si vamos al caso, ¿no? Sí. Porque o lo mandamos a la guerra o lo mandamos a todas las levas de los ejércitos, los invisibilizamos también, y la fiebre amarilla después terminó siendo prácticamente diezmando toda la población africana, o sea que no tenemos por ahí tanto relato de indígenas, que sí sabemos y que por ahí lo he estudiado un poco más, y no tanto de lo que pasa con el africano en el Río de la Plata. Claro. Entonces uno a veces tiene que investigar qué pasó en Brasil y qué pasó en el Caribe, porque todavía hay mucha población africana y siguen teniendo sus festividades y sus simbiosis, ¿no? Claro. Es decir, en Uruguay también, ¿no? Uruguay también, Uruguay zafó. Claro, ahí podés. Uruguay zafó. Sí. Sí, Uruguay también, lo más cercano por ahí. Claro, es muy lo más cercano por ahí que tenemos es el carnaval de Colonia de Sacramento, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con el candombe y todo eso. Exacto, eso es muy rico en la cultura africana, ¿no? Y el negro Manuel, nosotros, nuestro relato es muy cristiano, muy católico, que es el que está al servicio de la Virgen. Sí, obviamente estuvo al servicio de la Virgen, pero yo digo, bueno, estudiemos un poco esa figura de por qué está tan pegado a la Virgen. A estas es, la verdad, he encontrado un montón de preguntas. Muy llamativas, porque, por ejemplo, bueno, en Chascomús, por ejemplo, en Chascomús hay una iglesia, la iglesia de los negros se llama, que si en algún momento pueden visitarla, van a ver que es una iglesia con una Virgen negra, morena, que es la Virgen del Cobre, la de Cuba, y que incluso tiene en sus paredes todas cuestiones africanistas. Entonces llama mucho la atención, y llama mucho la atención porque no estamos acostumbrados a verlo. Claro. Hay mucha danza, hay mucho candombe, hay mucho ritual. Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos la santería hoy en día a cuando vamos con una estampita, ¿o no? Sí. Y bueno, y la santería, lo que preparaba un esclavo en toda estancia hispano-criolla, el dueño de la estancia siempre agarraba un esclavo y le decía, vos prepará la santería. ¿Y qué era preparar la santería? Como no había una iglesia cerca, se preparaba un altar dentro de la casa con una imagen religiosa. Entonces el negro que limpiaba la imagen, que le ponía una velita, que a eso vulgarmente le decían la santería. Claro. De la santería es donde compramos la estampita, por ejemplo, ¿no? Entonces el negro Manuel es un santero. La función que él tuvo en la estancia de González Filiano Brama, que es el primer dueño, porque también es eso, el negro Manuel siempre tuvo dueño, y Ana de Matos, cuando lo trae a Luján con la Virgen, lo compra como una mercancía más está el boleto de compraventa, así que basta del esclavo de la Virgen. Ana Matos era de Pilar, ¿no? Ana de Matos porteña, en realidad. En Pilar era González, el que yo les nombré recién, Bernabé González Filiano Bramas, que eran todos comerciantes, todos contrabandistas portugueses que se habían asentado sobre el río Luján, pero a la altura de Pilar. Por eso la Virgen, el teórico milagro de la Virgen fue en Pilar y no en Luján. Ana de Matos compra la imagen y la trae a la estancia de Luján, que es la estancia por donde pasaba el Camino Real. Lo originario de la Virgen, el negro Manuel, originariamente, y la Virgen están en Pilar, no están en Luján. Claro, en la zona que es Mateo, Celaya. En Villa Rosa y Celaya. Claro, Celaya, la parte de atrás, conozco, que es una zona de bañados esa. Exacto, es bien el río de llanura. Claro. Es decir, bueno, esa es la primitiva estancia donde estuvo la Virgen por primera vez con el negro Manuel, ¿no? 40 años ahí, bastante. Claro, sí. Vos sabés que yo conozco vos sabés que en el profesorado, yo hice profesorado en el 51 de Pilar, ¿viste? Ajá. Y teníamos una materia de integración areal y nos contaban justamente la historia de la Virgen de Luján y de Matos. Después estaba Cabeza, creo también, otro de apellido. Sí. Y vos sabés que nos contaban como un cuento, ¿viste? Nos contaba, me acuerdo de una profesora, nos contaba la historia del negro Manuel y demás. Ahí en esa altura de Pilar tenés, son tres estancieros fuertes. Sí.
el primero se llama Diego de Rosendo, Sí. que se casa con Isabel Trigueros, para entender un poco la historia, Sí. O sea, que se casa con Isabel Trigueros. Pero hay un cabecilla de estancieros que se llama Juan Vergara, que Vergara es un poco el que maneja todos los hilos de las estancias, todos contrabandistas, que ocupaban cargo en el cabildo. Sí, Después. sí, sí. Cuando muere Diego de Rosendo, Isabel Trigueros, que era la cuñada de Vergara, la hacen casar con Bernabé González Filiano Oramas. Por eso muchas veces se confunde y dicen Rosendo Oramas, como que ponen como que es una persona, y son dos personas distintas, Claro. pero que se casaron con la misma mujer. Ah, bueno, ahí está. Compartieron esposa. Claro, exacto. Bueno, pobre, ella enviudó, vamos a... ella enviudó de una. Ah, bueno. Y bueno, ahí viene la confusión. Y que sí, que la estancia, bueno, la imagen de la Virgen estuvo ahí. El tinte religioso lo marca como un milagro, que incluso el negro Manuel grita milagro. A mí me parece raro que un negro africano con otro milagro. idioma, sí, hable de milagro. Pero bueno, Claro, esa es otra sí, historia. sí. Ahí Claro, aparece nosotros, Manuel. vos sabés que nosotros en el instituto nos contaba la profesora, haciendo un poco lo que decís vos, ¿no? Sacando de lado la cuestión religiosa, y hablaba de la comodidad del esclavo, ¿no? Que Sí. él toma esa posición justamente por una comodidad nada más, no Es por... que el esclavo Claro. que tenía a cargo la santería tenía ciertos privilegios que otros esclavos no tenían. Claro, a eso mismo Es decir, contaba. dentro de las estancias, ojo que hay que reconocer algo, los estancieros rioplatenses no fueron tan hostiles con la población negra, Ujú. como fue en Brasil, como fue en el Caribe, que los Claro. azotaban, los Sí, sí, sí. latigazos. Acá fueron, a ver, no digo que no existió eso, Claro, pero fueron más dóciles, sí. más humanos, podemos llamarlo de alguna forma. Sí, tal cual, por eso mismo las grandes rebeliones se daban por ejemplo, en Brasil, en Claro, Cuba, claro. todos esos lugares. Claro. Donde Entonces eran acá tratados. el rioplatense, el estanciero rioplatense incluso le da dentro de las estancias algunos estatus. Entonces vos cuidas la santería, vos te encargas de esto. Entonces como hay una especie de comodidad, porque Claro, a través de la definición de roles. sí, y también hubo, claro, totalmente, y también hubo muchos escapes acá es estancia, entonces los negros se escapaban Claro. y algunos se iban a ver con los indios, y entonces era como que muy difícil controlar a tu población, digamos. Y también fuimos uno de los primeros estados con la asamblea del año 13 en darles la libertad, en otorgarles la libertad. O sea que fuimos un poco más humanos con la población esclava, ¿no? Claro. Siguieron siendo esclavos, igual dentro, a ver, no tenían derecho a voz ni voto, no tenían, sí tenían que el azote siempre era para el indio o para el esclavo. Claro, Es claro. decir, eso estuvo, Entonces el negro Manuel como que tiene ese estatus, cuida la santería, y cuando Ana de Matos compra a la Virgen, 4 años después se tiene que traer al negro también, porque no tenía a nadie que le cuidara la imagen. Claro, Y además, el negro Manuel tiene fama de curandero. claro. Ah, eso te iba a preguntar. Y ahí entra un poco esto, a ver, ¿por qué hay fama de curandero y por qué cuida una santería? Y ahí es donde uno tiene que empezar a enfocar y a estudiar y meterse en las raíces africanas, a ver qué pasa y cuál es la cabeza de un esclavo. Y uno se puede dar cuenta que el negro Manuel, en vez de estar viendo la Inmaculada Concepción, está viendo a su diosa que se llama Orilla, la diosa Orilla, que es la diosa de la fertilidad. Claro. Entonces él le está rindiendo culto a su esclava africana, a su diosa africana, y no a la Inmaculada Concepción. Y después, ¿qué es esto del curanderismo? Bueno, en África las naciones yorubas lo que tienen es que dentro de cada etnia yoruba vos tenías un curandero que sabía de hierbas, sabía de tisanas, sabía de cosas que tenían que ver con una medicina, a ver, muy básica. No estoy diciendo que Manuel haya tratado enfermos terminales, no estoy diciendo eso, pero bueno, No, claro. Sí, se entiende. muchos se catalogaron de milagros porque Manuel lo que hacía era una tisana, aliviaba la tos de alguno. Entonces hay una fama de medicinal que el Claro. curandero, en la época de la colonia, el curandero es el médico. Después despectivamente le decíamos curandero al curandero de barrio, que también con sus cosas raras te cuidaba la culebrilla, por ejemplo. Claro. Antiguamente era común que alguno te cuide la ojeadura, la culebrilla, un montón de cosas. Entonces le tocó al negro Manuel eso. Sí, después uno cuando relata la vida, cuando estudia la vida, es como que yo creo que en algún punto Manuel se cristianiza de alguna forma, ¿no? Es decir, porque cuando se arma el primer templo en Luján, ya consagrado a la Virgen, quien está a cargo de ese templo es Manuel.
y después vino un sacerdote, porque no había ningún cura que quería venir a la villa de Luján, porque estaba lejos. Ah, mirá vos. No convenía tomar una parroquia en Luján porque vos no podías hacer carrera dentro de la iglesia. Vos tenías que quedarte en Buenos Aires si querías llegar a obispo o ir a una iglesia más importante en el interior. La iglesia de Luján no tenía marketing, entonces no, era muy difícil. Entonces el negro Manuel estuvo a cargo de la imagen de la Virgen, incluso en una capilla, hasta que aparece el sacerdote Montalvo, que es el primer cura ya consagrado y se queda acá, ¿no? O sea que el negro Manuel tiene una santidad bastante interesante de los dos puntos de vista, de su rasgo yoruba, pero me parece que después al final puede llegar a haber alguna cristianización interesante. Claro, pero no dejó de ser esclavo, yo siempre digo eso, no dejó de ser esclavo, no lo romanticemos, porque a mí me da un poco de bronca eso. Ahora hay un proceso de beatificación del negrito Manuel. Basta el negrito, del esclavo Manuel, fue un esclavo, a ver, fue un tipo que lo cazaron en su tierra de chiquito, que lo metieron en una bodega de un barco, que lo cagaron a latigazos, que no le dieron la posibilidad de hacer lo que él quisiera, porque siempre tuvo un dueño, y que le manejaron la vida como quiso. Entonces hay que empezar también a que fue muy importante en la religiosidad, sí, más vale, recontra, no existiría Luján sin el negro Manuel, no existiría la basílica de hoy sin el negro Manuel, pero también hay que dejar de decir de esa romantización y poner las dos cosas. ¿Por qué no podemos poner las dos cosas sobre la mesa, no? A mí me encantaría tener un beato, un santo africano, pero que dignifique de alguna forma esa población africana que fue esclavizada en América. También hay que dar ese punto de vista y esa discusión. Sí, tal cual. Y bueno, y un poco tiene que ver con esto que se arma ahí en Luján, ¿no? Todo como nos contabas algunas veces en los recorridos, que también te queremos preguntar sobre eso, cómo la religión y la basílica tapa ciertos hechos históricos que son sumamente importantes ahí en Luján, ¿no? Sí, mucho. Es decir, como la historia tiene el antes de Cristo y el después de Cristo, claro. Luján tiene el antes de Salver y después de Salver, que Salver es el que hace la basílica, ¿no? Claro. E incluso tiran abajo el viejo templo colonial, una locura patrimonialmente hablando. Ay, hoy, sí, ¿no? Vi las fotos y es terrible eso. Sí, se podría haber hecho unos metros más al costado. Claro, y que queden las dos. Sí. Claro, 10 metros lo corría la basílica, y pegaba la medianera, si querés. Pero bueno, cosa de la política de aquel entonces, que lo colonial atrasaba, entonces había que hacer algo neogótico. Un neogótico medio de la pampa, solo a nosotros se nos ocurre, pero la basílica y para que yo creo que me fui de mambo, la pregunta que me hiciste por los recorridos, más que nada. Claro, bueno, sí, también, porque hemos ido a algunos de los recorridos que quedamos fascinados, y bueno, contar cómo se te ocurrió esto, cómo fue la iniciativa, hace cuántos años, qué recorridos diste, eso. Mirá, el primer recorrido lo hicimos en el 2014. Ajá. A ver, yo soy muy fanático, tuve la posibilidad, la suerte de viajar mucho, ¿no? Sí. Y siempre en todas las ciudades vos tenés una persona que te lleva caminando y te muestra la fachada de los lugares, así. Y yo digo, ¿cómo no se puede hacer en Luján esto, no? Y en ese entonces yo estaba de regente del instituto. Sí. Y me convocan de la Dirección de Cultura de la Municipalidad y me proponen que piense algún recorrido a pie para las personas. En ese momento era el arquitecto Bilieri, el jefe de Cultura, y el señor Hugo Bello. O sea, la idea fue un poco, tengo que reconocerlo, fue un poco de ellos, pero me dijeron, bueno, vos que sos el historiador, ¿qué recorrido harías? Y yo el primero que hicimos fue un recorrido por la Plaza Belgrano. Bien. Y después se me ocurrió hacer uno en el cementerio, y después se me ocurrió hacer uno por la figura de Florentino Meguino. Y actualmente hacemos a mi cargo, digamos, hay 3 recorridos que los comparto con Jesús Binetti, que es otro de los historiadores, con Francisco Masi, que Panchito agregó también un recorrido a lo que es la zona de donde por primera vez estuvo la Virgen de Luján, que es el molino de Cordiviola, ese lo inventó él. Y o sea que tenemos 4 recorridos. Plaza Belgrano, el recorrido de Florentino Ameguino, que sale del Museo de la Casa Ameguino y se recorre el centro de Luján hasta el Parque Ameguino, el cementerio, creo que les dije, Plaza Belgrano y alrededores, y el terreno de Montalvo, el molino de Cordiviola. Che, Fede, te hago una pregunta. ¿Cómo es el recorrido del cementerio? ¿Qué es lo que
que cuentan, qué es lo que muestran. Porque vos sabés que nosotros cuando lo contamos acá, la gente se asombra, o sea, y abren los ojos como diciendo un cementerio, y tratamos de explicar. Acá Leo se lo perdió, por ejemplo, esa vez que fuimos, y creo que hasta el día de hoy y después cerró todo, así que no, no pudo ir. La pandemia, sí, mirá, el último lo hicimos nocturno. Ay, claro. Pero siempre aclaro algo, a ver, se trata la parte histórica y arquitectónica, nada más. Nadie va a jugar con el morbo de la muerte. Nadie, no nos metemos a buscar cruces extrañas ni a contar historias de terror. Yo personalmente no sé ninguna historia de terror, ni me interesa saberlas tampoco, porque la síntesis del recorrido es ver la historia que te transmiten personajes locales, y sobre todo la arquitectura. Hay mucha curiosidad en los cementerios, curiosidad que tiene que ver con una historia de familia, con una historia de industria, un nombre de una calle, personas que han, por ejemplo, salido de Luján y que son importantes en otros lugares, pero vos tenés su bóveda en nuestro cementerio. Es decir, y solamente se recorre el área histórica. Claro. El cementerio de Luján tiene cuatro áreas. Nosotros recorremos el área 1, o sea, el área de la historia, nada más, la parte más vieja, donde muchas de las bóvedas tienen hasta incluso una categoría de ser monumento municipal, claro, histórico, ¿no? Es simplemente historia de arquitectura y curiosidad desde ese punto de vista. bien. Entonces uno analiza estatuas, analiza mucho de la masonería, analiza mucho sobre monumentos funerarios, curiosidades de por qué por ahí un apellido está con ese y tiene un sentido, o cruces que por ahí tienen mezcla algunos simbolismos judíos. Entonces vos estás diciendo, bueno, este era judío y como no había cementerio judío lo pusieron en cementerio cristiano, pero fíjate que tiene algunas cosas así, Claro. y cosas que tienen que ver con la historia, nada más. Y esa vez que lo hicimos nocturno fue la tardecita, porque cuando baja el sol, muchos de los monumentos funerarios los apreciás incluso con otros colores, con otras sombras, Claro. con otra vista de la basílica. Es netamente histórico, no, nadie juega. A mí no me interesa tampoco meterme en un terreno de supersticiones ni nada que se le parezca. Es eso nada más. Bueno, Fede, te súper agradecemos esta charla. Como te dijimos al principio, ojalá podamos coincidir en otros momentos porque tenemos muchas preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, para mí un placer siempre. Bueno, mi tocayo no lo conozco personalmente, pero ustedes... No va a faltar oportunidad porque seguramente te voy a ir a pedir libros. No al menos contanos dónde lo podemos conseguir, o para la gente que nos está escuchando, dónde los puede conseguir. Mirá, lamentablemente, como uno es independiente, uno hace tiradas de 300 ejemplares y se acaban, y la plata que la recuperaste y la pusiste en otro lado. Es Claro, pagar claro. el impuesto. Uno no vive de esto, pero sí te lo puedo mandar. Yo sé que no es lo mejor, pero lo tengo digitalizado, te lo puedo mandar en un mail, eso no pasa nada. ¿Sabes qué? Sería buenísimo. Nosotros por ahí tenemos la posibilidad, viste, de imprimirlos y ya que no quede Ningún en nuestra problema, colección. yo después me pasan un mail y se los mando. No hay Genial. ningún drama. Y de paso lo podemos compartir con la gente también, si a alguno le interesa. Buenísimo. Bueno, el agradecido soy yo, pero bueno, les decía de Pablo y Leo, que los conozco, que hemos trabajado juntos, que hemos compartido muestras de museos y sé que tienen esa responsabilidad grande de haber hecho el Museo en la Fraternidad y de siempre estar apostando a algo que es muy difícil y poco rentable, que es la cultura, ¿no? Pero que siempre están ahí poniendo su granito de arena. La verdad que es muy interesante y muy importante. Sí, yo recuerdo una vez que estábamos ahí decidiendo a ver qué título le poníamos, porque era algo itinerante que en realidad no tenía ningún espacio físico. Y me acuerdo que te pregunté, ¿se le puede poner el título de museo sabiendo que no? Porque obviamente no hay un lugar, ¿no? Y vos me dijiste, mirá, Pablo, vos ponele, después pasa el tiempo y si se da de tener un lugar, se da. Listo, esa noche le pusimos museo, la Fraternidad, y ahí es como vamos con nuestro gazebo itinerante con las cositas para todos lados. No, está perfecto. Vos pensás que la palabra museo viene de musa. Y Claro. las musas griegas eran las que custodiaban el conocimiento. Claro. O sea que está bien puesta la palabra museo. Bueno, nos deja mejor la Más conciencia. tranquilo. Así que bueno, Fede, muchísimas gracias, No, al un contrario. abrazo grande y bueno, vamos a estar seguro en contacto. Seguro. Bueno, un placer, ¿eh? Gracias, Fede. Igualmente, No, de Fede. nada, al contrario. Hasta Agradecido soy yo. Chau.